Candela, hoy se enorgullece en presentar nada menos que a Carlos Heredero, porque últimamente estamos hablando mucho y están saliendo muchos documentos de platillos voladores, ovnis, objetos volantes no identificados. Y si hay alguien que sabe del espacio y de los astros, es Carlos Heredero. Así que vamos a hablar de eso hoy. Y como siempre, aquí está Manny García. Como Oye, has siempre, un engordado un par placer de y me libritas, encanta que Manny. tenemos a Carlos aquí. Manny, has engordado un par de libritas. Yo sé, tengo que bajarla. Ok. Fuma crack, que eso te quita el apetito. Ujú. Bueno, don Carlos, A ver, ¿qué ¿cómo están ustedes? tenemos en el espacio? ¿Hay extraterrestre? ¿No hay extraterrestre? Bueno, lo primero que quería ponerles, porque, bueno, aprovecho que puedo poner un video. No sé si vieron el cómo la explosión del cohete New Glenn. Ujú. Sí, cómo no. Ajá, eso, aprovechar, no sé si se puede ver. ¿La están viendo ahí? Sí, ahora Sí. lo estoy viendo ahí. Ok. Eso que pasó probablemente haya sido la explosión más grande que ha ocurrido en Cabo Cañaveral. ¿Ve? Eso, algunos calculan que puede haber sido con un kilotón, o sea, equivalente a 1.000 toneladas de dinamita, ¿no? Pero realmente el problema grave con esto, y lo voy a dejar, no sé si ponerlo de nuevo, porque el problema con esto es que 2 días antes el administrador de la NASA había anunciado que para el Artemisa número 4, que, o sea, el Artemisa 3 y 4, que son los dos pasos que vienen ahora del proyecto lunar Artemisa de la NASA y de Estados Unidos, habían elegido a Blue Origins, la compañía de Jeff Bezos, con un aterrizador que se llama Blue Moon, que aquí se los voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, el problema, este es el Blue Moon, ¿ok? Es como es vertical, todos los aterrizadores ahora son verticales. Y el problema es que ese aterrizador, que es una cápsula con motores y con todas las cosas para poner los astronautas en la superficie de la Luna, requiere del cohete New Glenn. Entonces, 2 días después que la NASA eligió al cohete New Glenn con el aterrizador Blue Moon, el cohete explota en la plataforma durante unas pruebas. Entonces, todo eso ahora ha atrasado el programa lunar de la NASA y el programa lunar de los Estados Unidos. Entonces, ahora estamos en un dilema porque casualmente, o sea, quizás si la explosión hubiera ocurrido una semana antes, la elección hubiera sido diferente porque está SpaceX también y están en competencia. Entonces, ahora el programa espacial de la NASA está, vamos a decir, un poco congelado, porque realmente, o sea, en esa explosión, como ustedes pueden ver ahí, o sea, ahí se destruyó no solo, déjenme poner, no solo el cohete, sino toda la plataforma de lanzamiento. O sea, el cohete se puede destruir en vuelo y construyen otro. Ellos tienen otro, incluso tienen uno ahí guardado al lado, ¿ok? Pero si se destruye la plataforma de lanzamiento y la gente de Blue Origins tenía una sola, estaban comenzando a fabricar otra. Entonces, ahora no hay plataforma de lanzamiento para el cohete New Glenn. Normalmente la reconstrucción de una plataforma de este tipo toma año y medio. Entonces, realmente el proyecto de Artemisa 3 se pensaba lanzar a inicios del año que viene. Entonces, todo esto quiere decir que si no se apuran, ellos dicen que se van a apurar y que pero realmente es un atraso significativo y es un problema serio también porque en el lanzamiento anterior que ellos hicieron de un satélite, no pudieron poner el satélite en órbita. La segunda etapa del cohete les falló también. Entonces, el programa lunar de la NASA está colgando de unos palitos esperando a ver qué sucede. O sea, cómo se mueve la gente de Blue Origins, que no sé si ustedes han ido por el Centro Espacial Kennedy, el Cabo Cañaveral, ahí cuando tú vas a la derecha te queda el edificio que dice Blue Origins, lo tiene escrito en azul, las letras en azul. Ellos tienen ahí toda su base. Pero está la otra opción y quería comenzar hablando de esto precisamente porque, a ver si ahora logro que sea, aquí está. Esta es la Starship, que es la de SpaceX. ¿Cuál es el problema de Starship? Y lo voy a poner un momentico en video, le voy a quitar el sonido, lo que quiero es que vean
todos estos aterrizadores funcionan de forma vertical. ¿Ok? Entonces, aquí deben haber notado algo. En el momento que la nave está aterrizando o está alunizando, porque sería en la Luna, hay polvo que está saliendo de abajo, ¿verdad? Porque los motores están debajo de estas naves. De hecho, los motores de los aterrizadores del proyecto Apolo era un solo motor. Era un motor con un combustible especial que interactúa nada más de hacer contacto. No tienen que encenderlo ni nada, ¿sí? Pero el problema es que la Starship particularmente es una nave enorme y con los lanzamientos que ellos han hecho de prueba, que ya les ha sucedido y han tenido, o sea, la idea original de SpaceX era no usar plataforma de lanzamiento, poner la nave en cualquier lugar y aterrizarla y despegarla allí. Pero el problema es que esa nave tiene 6 motores abajo, Raptor, que son sumamente potentes, y en el caso del cohete superpesado, que es el equivalente al New Glenn, pero el de SpaceX, ese cohete que es el famoso cohete este grande que está por aquí, a ver si lo pongo para que lo vean. Ustedes tienen que haber visto los lanzamientos, ¿sí? Este es el cohete. Ese cohete tiene 33 motores. Cuando hicieron de los primeros lanzamientos, hacía un hueco en la Tierra, hacía un cráter en el momento de lanzarse, ¿sí? Aunque estaba hecho de concreto, con cabillas y con pegamentos especiales, hacía una excavación de un cráter cuando lanzaban el cohete. Wow. Pero el problema de esto es en la Luna. O sea, el problema más grave que tiene esta nave es en la Luna. Porque la nave, la de Bezos, la de Blue Origins, es más pequeña, es más bajita, es un poco más limitada. Pero la Starship de SpaceX es una nave que tiene 50 metros de altura. Y los astronautas tienen que ir justo en la punta. No sé si ellos aquí simulan Un edificio de 15 pisos. exactamente. Y entonces van a necesitar, no sé si aquí lo ponen, mírenlo aquí, un ascensor. Esto nunca se ha probado en el espacio. Un ascensor para poder bajar a la superficie de la Luna y subir de nuevo a la nave. Si ellos logran bajar y el ascensor se rompe, no tienen forma de subir a la nave. Les estoy poniendo algunas de las cosas que son parte del proyecto nuevo de aterrizaje en la Luna de los Y la americanos. superficie de la Ahora te Luna voy, es bien suave. La Es, superficie. la superficie de la Luna está constituida por regolito. Regolito es los restos de todos los asteroides y meteoritos que han chocado con la Luna, que como la Luna no tiene atmósfera, chocan a toda la velocidad. Aquí en la Tierra no, aquí en la Tierra se frenan con la atmósfera y algunos se funden, se evaporan, pero en la Luna no hay atmósfera. Por lo tanto, cuando chocan con la superficie, con la roca o con la roca volcánica de la Luna, se hacen pedazos, pero también trituran la roca que está debajo. Entonces, esa trituración a lo largo de miles de millones de años ha ido formando una capa de ese material que es como una arena, es como una arena con polvo y pedacitos de roca que puede tener entre 1 metro y 12 metros de profundidad. Si esa nave, y eso hay que verlo, o sea, esa nave aterrizando en la Luna va a ser un cráter. Entonces, todo eso está, en el caso de los aterrizadores Apolo, eran naves extremadamente pequeñas. No sé si ustedes saben que las paredes de los módulos eran prácticamente de papel de chiquita. aluminio, como el Sí, que se usa para exacto. cocinar, ¿sí? O sea, era muy ligero, eran pequeños, no tenían la misma potencia. Pero aquí estamos hablando de algo extremadamente pesado y con tanta altura, si hace un cráter o no deja una superficie plana para aterrizar, si se va de lado, están condenados los astronautas en la Luna. O sea, entonces, esta historia de la Luna con los aterrizajes es viejísima. ¿Sí? Viene del proyecto Apolo y de la parte de los soviéticos también. Los soviéticos pensaban ellos no tenían la misma capacidad, el cohete no iba a ser como el Saturno, era grande, era el N1, que era una barbaridad de cohete, pero ellos solamente podían llevar 2 personas. Y entonces el cosmonauta que iba a bajar en la superficie de la Luna era uno solo, no eran dos. Tuvieron que inventar, que al final nunca lo llegaron a probar en la Luna, por supuesto, un andador, porque si el cosmonauta que bajaba a la Luna se caía con las escafandras rusas, no iba a tener cómo levantarse. Se iba a morir acostado en la superficie de la Luna sin poder levantarse. Entonces, todo esto les estoy poniendo algunas para que tengan una idea de la complejidad del problema, ¿no? De cómo ha sido la historia. Pero particularmente con el programa tanto con el problema de New Glenn, con la explosión que hubo,
como el problema de la Starship, que está atrasado el programa. El programa de la Starship de SpaceX está atrasado. Eso se llama HLS, que es el programa de aterrizaje de humanos en la Luna. Pero Bueno, particularmente ahora que Elon Musk es trillonario, va a tener dinero para gastar. sí, pero el dinero que se usa para estos programas es de la NASA, que es una agencia federal, o sea, viene de los contribuyentes. Bueno, ¿Ok? nada más que vienen los contribuyentes, yo pensé que... Es un programa, es un contrato de la NASA. O sea, de hecho, la NASA contrató, o sea, en su momento hubo una competencia entre Blue Origins y SpaceX. Y la NASA decidió irse por SpaceX con la Starship. ¿Sí? Y ahí se le entregaron varios billones de dólares al proyecto de la Starship para desarrollarla precisamente para llevar a americanos a la Luna. Entonces, la otra parte del problema es que la Starship es una nave que requiere mucho combustible. Y entonces van a tener, y eso dice Elon Musk y SpaceX, dicen que van a hacer las próximas pruebas que van a hacer, es una Starship que va a ser una gasolinera en el espacio, que tienen que lanzar naves llenas de combustible para transferir el combustible a esa gasolinera y esa gasolinera después lo va a transferir a la nave que va a ir hasta la Luna. Y eso es una parte de la cosa. Yo quería explicar esto porque yo sé que las personas están interesadas. ¿Recuerdan el transbordador espacial? ¿Verdad? Ujú. El tanque naranja ese con el avión encima y los dos cohetes laterales. Bueno, el famoso SLS de la NASA, el nuevo lanzador que es para el viaje a la Luna, precisamente, es la misma cosa. ¿Bien? Lo que una modificación, una actualización del diseño. Y en la punta de ese cohete va una cápsula que fue la cápsula Orión, que si ustedes vieron el último viaje que hicieron en la Artemisa 2, que le dieron la vuelta a la Luna, con los 4 astronautas, con la mujer y Víctor, el moreno arriba y todo. Bueno, esa cápsula está diseñada para llevar los astronautas norteamericanos hasta la Luna. Pero esa cápsula no puede aterrizar en la Luna. No puede alunizar. No tiene forma de hacerlo. Entonces, el proyecto ha ido cambiando con- a lo largo del tiempo, porque entre otras cosas, cada vez que cambia la administración, cambian también parte del proyecto, cambian al administrador, cambian a no sé quién, cambian y van cambiando la idea y ese es un problema serio que tiene la NASA. O se retiran, porque hay gente de esa que trabaja 20 años y coge su retiro y se va. Ese es otro problema. O sea, todos los que trabajaron y adquirieron experiencia para el lanzamiento de los Apolo y del aterrizaje en la Luna, todos están ya fuera de servicio. O sea, no tenemos acceso a ellos, o están ya muertos o están tan viejos que prácticamente no sirven para dar información sobre el programa. Entonces, realmente estamos en una situación seria con el programa lunar y particularmente, y por eso lo mostré primero, porque esa explosión del cohete en la plataforma de lanzamiento, en el cohete New Glenn, en la plataforma de lanzamiento de Blue Origin, es el último episodio en toda una serie en una cadena de eventos, donde ahora vamos a ver con el nuevo administrador de la NASA, que tiene experiencia ya incluso en vuelo, porque él ha sido astronauta privado y todo. eh, yo pienso que él está llevando las cosas bastante bien. De hecho, la Artemisa 3, que se suponía que iba ya a aterrizar americanos en la Luna, él canceló eso y lo dejó en órbita baja terrestre para probar acoplamientos con la nave Blue Moon de Blue Origins y con la SpaceX, con la Starship de SpaceX. Porque obviamente, o sea, y eso todo el mundo debe estar claro en eso. O sea, cuando el proyecto Apolo, lo primero que hicieron los americanos fue acoplarse en órbita baja terrestre, aquí alrededor de la Tierra. Porque tú no puedes irte a la Luna sin tener todo probado, porque si tienes un problema, los astronautas se te van a morir antes de regresar. Entonces, el próximo vuelo, el Artemisa 3, la idea era precisamente probar acoplamiento con estas naves. Van a estar 15 días en órbita alrededor de la Tierra y van a probar los acoplamientos, van a probar los sistemas de mantenimiento vital y toda esa serie de cosas. Y después vendría el Artemisa número 4, que ahora, según se dice, eso ha salido hace 2 semanas prácticamente, en la última presentación que hicieron, que entonces la Starship se acoplaría a la nave Orión desde aquí, desde ser lanzadas de la Tierra y llevaría a la nave Orión hasta la Luna. Y entonces los astronautas usarían la Starship para aterrizar en la Luna. O sea, el plan original era lanzar la Orión directo a la Luna y la Starship iría sin nadie hasta allá y allá se acoplaría alrededor de la Luna y toda esa historia. Entonces, han ido modificando, el programa se ha ido modificando.
¿sí? Pero realmente han habido ciertos problemas, problemas que los programas espaciales pueden tener. O sea, explosiones de cohetes las hay todo el tiempo. ¿Sí? O sea, la cohetería es sumamente difícil. Pero los chinos están muy calladitos y como dije creo que en el programa pasado, ya ellos han probado, han simulado aterrizajes en la Luna con su módulo lunar ya casi listo y han probado el cohete de lanzamiento también. Entonces la competencia está caliente y lo único que me preocupa es que los chinos están muy calladitos, que no han sacado más ningún avance, no han dicho más nada sobre su programa lunar tripulado, que oficialmente ellos esperan poner chinos en la Luna en el 2030. Cuando tú dices que están callados, están sumamente callados, porque los Estados Unidos ponen personas en órbita, etcétera. Yo no veo que los chinos estén haciendo nada de eso, por lo menos yo no lo he visto. Sí, 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 ellos tienen una estación espacial China, exclusivamente China. ¿Ok? O sea, esa historia es un poco más complicada y más antigua porque nosotros tenemos la Estación Espacial Internacional, la Además, ISS. si pierden 50 astronautas, no lo van a hacer público. Bueno, esa es otra parte de la historia. ¿No? Pero ellos, como no se les dio acceso a la Estación Espacial Internacional, donde está incluido Canadá, Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa, pues entonces ellos ahora lanzaron una estación espacial donde están los chinos ahí. Están nada más que los chinos. Entonces tienen 3 chinos ahí arriba permanentes y todo ese tipo de historias. Están haciendo sus experimentos y sus cosas. Pero lo que es el programa lunar es aparte de eso. O sea, ellos acaban de probar hace una semana un cohete nuevo también que muy probablemente tenga que ver con eso, pero oficialmente no se dice nada. O sea, se dice es una prueba de un cohete nuevo, tiene cierto nivel de potencia, pueden hacer ciertas cosas, pero con respecto al programa lunar están muy calladitos y por supuesto están observando todo lo que está sucediendo Y acá. Carlos, déjame hacerte una pregunta. Nosotros estuvimos en la Luna en el 69, ¿no? Fue en el 69, 69. Comenzamos, el primero fue en julio del 69. Ok, en 69. Han pasado bastante tiempo. La tecnología de los Estados Unidos está mucho más avanzada. Las computadoras, ni hablar. El tipo de computación que hay hoy en día, yo creo que nosotros posiblemente en nuestro laptop tenemos tanta potencia como lo que tuvieron ellos en el 69. Más que eso, más que eso. De Ok. hecho, el Apolo fue uno de los inicios de la miniaturización en la electrónica. Oye, cuando yo estaba en la universidad, que Purdue tenía un buen currículum de computadora, pero una computadora tomaba un cuarto entero, ¿no? Un cuarto entero con los discos y la key punch y esto y lo otro. Y todo el poder de esa computadora lo tiene cualquiera en el teléfono hoy en día. Así que, No, y ahí, quiero, ahí es donde yo voy. Si tenemos pero tanta espérate, quiero recordarle a la audiencia, perdón, que este programa y Hablando Historia se pueden ver en Rumble, Telegram, X, True Social, Signo, Facebook y YouTube. Y ahora continúa, Manny. No, la pregunta mía es, teniendo toda la tecnología que tenemos hoy en día, vaya, y oyendo a Carlos explicar las cosas, yo me hago la pregunta, hubiera pensado que volver a la luna sería bien fácil para los Estados Unidos. No, no es fácil para nadie. O sea, eso es algo sumamente importante que se diga. O sea, las personas piensan que avanzando la tecnología se facilita todo automáticamente. Eso no es así. Eso fue una O sea, buena pregunta, dale, sí, por expande, porque supuesto, es lo que yo por pienso. supuesto. Nosotros no hemos siquiera, o sea, las expediciones de larga duración con humanos, todas se han hecho en la órbita baja terrestre, en la Estación Espacial Internacional o en la Salyut o en cualquiera, en la otra que la Skylab, por ejemplo. Todas esas naves estaban tan cerca que si había cualquier tipo de problema, los astronautas simplemente se tiraban de regreso. Y en cuestión de un par de horas, 3 horas, 4 horas o menos, podían estar de regreso en la Tierra.
¿sí? De hecho, acaba de ocurrir hace un par de meses, 2 o 3 meses atrás, la primera emergencia médica en órbita que hicieron, la NASA hizo regresar a los astronautas antes de tiempo. Pero en la Estación Espacial Orbital, en la Estación Espacial Internacional, allí no se lavan la ropa. Las personas no se bañan, no se lavan la ropa, no tienen cómo lavar la ropa. La ropa se usa una vez y después se desecha. ¿Sí? Las frutas que suben con las naves de abastecimiento tienen que comerse la fruta rápido porque después se echan a perder. Y entonces comienzan a comer ya la comida deshidratada. Entonces, no tenemos experiencia de ningún tipo en expediciones reales de larga duración con seres humanos al espacio profundo. Y la Luna es parte del espacio profundo, porque el viaje a la Luna son 2, 3 días de ida y 2, 3 días de vuelta. ¿Ok? Y sin contar cualquier cosa que suceda allá. Entonces, todo, suministros de aire, de agua. De agua estamos un poquitico mejor. Agua estamos aprendiendo bastante. Pero lo que es comida, ropa, aire, oxígeno, todo eso depende de suministros de la Tierra. Una vez que te alejes, ya eso tiene que cambiar. Y nosotros no hemos logrado todavía construir una biosfera similar a la de la Tierra que pueda reciclarlo todo. Déjame hacerte una pregunta y es, ahora que están declasificando toda una serie de documentos y videos, etcétera, eh, ¿hay extraterrestres o no hay extraterrestres? ¿Hay Esa es una... algo, hay algo en que se pueda llegar a alguna conclusión Porque o la Bueno, primera sigue vez, siendo sí, simplemente... perdóname, nosotros vamos a tener un programa y yo tuve la oportunidad de hablar con Carlos antes y él no estaba muy optimista de lo que él había visto. Vaya, no lo había impresionado. Él dijo que, me dijo a mí, ¿no? Porque no pudimos tener ese programa, que no está, vaya, que mucho de lo que él estaba viendo podía haberse hecho en la... deja de mostrarlo, deja de mostrarlo. O sea, ahora sacaron un tercer grupo, pero en el segundo, particularmente, que es el que más, aquí está, que quiero ponerles como ejemplo. Lo ven aquí. Estos son videos de la segunda entrega. ¿Ok? Esas lucecitas nocturnas, por ejemplo, ¿bien? O nocturnas o entre las nubes, son cosas que no dan muchos datos. Bien, eso existe una clasificación OVNI o UFO, precisamente que de Heineck, del señor Heineck, o sea, de los años 60, que dentro de ella estaban las luces nocturnas, que eran unas lucecitas que la gente ve de noche, que pueden tener un movimiento errático o ángulo recto o lo que sea, pero son luces y tú no puedes extraer mucha información de eso. Está este que se mueve a través, lo está siguiendo, aquí se ve, el objeto está siendo seguido por la cámara, ¿verdad? ¿Lo ven? Está pasando a través de las nubes. ¿Sí? Y llega un momento, este tiene un rabito que puede ser, bueno, un globo, ¿no? Unos globos de helio. Este es el que más me interesa mostrarle. Este es el más fácil que puedo explicarle. ¿Sí? Esta forma tan extraña que tiene varias puntas, ¿lo ven? Es, Ujú. es más propio. El objeto, a ver si aquí se ve que el objeto se está moviendo, ¿ves? El ángulo de esas puntas y todo, la posición que tiene, se mantiene igual. Eso es lo que se llama un artefacto en inglés, un artifact. O sea, esas puntas no son probablemente propias del objeto. Son insertadas, son incluidas en la imagen por el sistema óptico de la cámara, por filtros que esté usando, por la disposición o la estructura del sistema óptico. Eso sucede, por ejemplo, en los telescopios, cuando si ustedes ven fotografías del telescopio espacial Hubble, van a ver que tienen 4 puntas, que las estrellas tienen 4 puntas. Si observan las fotografías del telescopio James Webb, tienen 6, 8 puntas. Y todo eso no es otra cosa que alambres, o en este caso la llaman spider en los telescopios terrestres, ¿no? Y allá arriba también es lo mismo. Son sistemas, son cosas metálicas que sostienen al espejo central secundario del telescopio. Y entonces introducen estas cosas puntiagudas que normalmente las estrellas no lo tienen. Las estrellas son redondas. ¿Okay? Entonces, este objeto posiblemente sea redondeado, pero una parte importante, y yo no estoy diciendo que todo sea, o sea, le estoy dando una posible explicación, pero es muy posible que todas estas cosas con puntiagudas que se ven alrededor, es muy posible que estén introducidas por filtros dentro de la cámara. Pero ahora déjame hacerte una pregunta. Si eso es verdad y esto lo está soltando el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
ellos tienen que saber que todo es ficticio. Hay cosas que son obvias. ¿Ven? Yo no soy un experto en diagnosticar imágenes, ¿ok? Pero yo sí te puedo decir que sabiendo de astronomía y usando telescopios, te puedo decir que esto tiene que ver, y sé de electrónica también, y he trabajado con cámaras y todo eso, que puedo decir que esto que se ve alrededor de él es un artefacto propio de la cámara. La otra cosa, todas estas cosas que están censuradas son datos sumamente importantes. O sea, la velocidad con que se está moviendo el avión, si es un avión, la dirección en que se está moviendo, datos de la cámara, enfoque, fecha en que se tomó, posición geográfica desde la cual se grabó. ¿Bien? Entonces, hay muchísimos datos allí que al ser eliminados, ya no pierde todo el valor la observación. O sea, tú lo que estás viendo es algo aquí que no tienes idea de si la cámara, si es una cámara infrarroja, si es una cámara normal, si está incluido un radar que está midiendo la distancia al objeto, ¿eh? El movimiento, la velocidad, la diferencia de velocidad, la diferencia de dirección del objeto con respecto al que lo está grabando, que eso es sumamente importante. ¿Eh? Entonces, que Y incluye efectos de paralaje. en muchos casos, muchos de esos objetos se han visto en la zona de Arizona, de Nevada, ¿eh? Y es precisamente de los lugares donde la Fuerza Aérea tiene bases, o sea, los stealth, los aviones de combate stealth, Ajá. que después que salieron a la publicidad todo el mundo los conoce. Pero cuando nadie los conocía y tú veías una cosa de esa en el cielo, tú decías, marciano. Ahora se habla del proyecto Aurora. Hace años que se está hablando del proyecto Aurora, que se supone que iba a pasar por encima del SR-71, ¿no? Que sería una especie de avión espía, pero que podría viajar a muchas veces la velocidad del sonido y todo ese tipo de historias. Realmente hay muchos proyectos por ahí, o sea, dentro de la fenomenología de los ovnis hay de todo. Yo a veces hago historias de los casos que yo investigué en Cuba. Ahí hubo un caso, ustedes conocen la playa de Guanabo, ¿verdad? ¿Cómo Eh, no? bueno, Me Bueno, bañé la ahí conozco muchas por veces con nombre, el niño. yo no la conozco, pero la conozco por nombre. ok, la playa de Guanabo, en la playa de Guanabo hay dos antenas parabólicas enormes dirigidas hacia acá, que se usaban antes de, o Para sea, televisión. exactamente, para pasar la televisión de la Florida, de los Cayos de la Florida, hasta Cuba. ¿Sí? Y entonces, en esa zona, ahí yo entrevisté a una familia con niños y todo que estaban paseando a las 9 de la noche por la playa de Guanabo y les pasó por encima un objeto con forma rectangular, con luces en cada una de las esquinas, sin hacer ruido, les pasó por encima, por el borde de la playa, y de momento salió disparado en dirección norte, o sea, en dirección a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, hay objetos raros, yo te digo, yo tengo montones de testimonios de gente con cosas extremadamente raras y muchas veces aparecen, pero particularmente con este caso, cuando están registrados por una cámara, ¿bien? Y eso es importante para todos los que están viendo el podcast. Si usted va a registrar algo con la cámara de un celular, ¿bien? Que generalmente no tiene mucho zoom, pero es importante incluir objetos de comparación cuando tú haces una foto o cuando tú haces un video. O sea, para tener una idea del tamaño o de la distancia a la que está el objeto, por ejemplo, Claro. ¿bien? Ujú. Porque muchas veces cuando tú estás grabando video, por ejemplo, las manos te tiemblan. Y entonces hay movimientos aquí, por ejemplo, en esta figura, en el primero, en este primero, ¿eh? No lo tengo compartido, déjame compartirlo porque hay movimientos que se ven en la imagen, pero que son parte del movimiento de la cámara, no del objeto. ¿Bien? Aquí la cámara lo está siguiendo muy bien, ¿eh? Pero si la cámara se detiene, en este caso, aquí pueden ver hay una parte del movimiento desde la cámara, otra parte desde el objeto. ¿Bien? Aquí la cámara lo está buscando. Aquí la cámara está estática. Entonces, en el caso de las personas cuando hacen grabaciones, es importante que incluyan objetos alrededor, que hagan un zoom, pero que también hagan un campo amplio para poder ver lo que hay alrededor y tener una idea de la distancia y del tamaño real del objeto. Porque la gente tiende a hacer mucho zoom y entonces lo que ves es una imagen cuadriculada que puede tener alguna información, pero entonces no tienes idea ni de en qué, a qué altura se está moviendo, ni a qué distancia, ni nada, ¿no? Entonces, siempre que se vaya a hacer algo de eso, es importante
que se incluyan. Yo, por ejemplo, cuando iba a las cuevas, yo fui espeleólogo. ¿Bien? Las personas hasta que van a las cuevas a hacer investigaciones de murciélago y de toda esa serie de cosas. Y cuando tú hacías una fotografía de una estalactita, de una estalagmita, de un bichito, siempre se pone al lado un bolígrafo o una cinta métrica o una libreta o lo que sea, algo, o los dedos, para que la persona tenga una idea en la foto del tamaño de lo que tú estás fotografiando. Porque si tú fotografías un objeto sin tener un punto de comparación con algo conocido, tú no tienes idea de la escala del objeto. Es lógico. Entonces, todo eso Se nos está requiere acabando. entrenamiento, es un poco de práctica, ¿bien? Pero yo mismo siempre ando con una cámara super zoom que nunca la he tenido que usar, pero yo espero algún día poder ver algo, porque nunca he visto nada de este tipo de cosas, y ando con la cámara siempre encima, precisamente para que si hay la posibilidad de grabar algo, pues tener una cámara con buen poder de zoom para poder grabar con el mayor detalle posible. Oye, gracias por estar en este programa. Se nos acabó el tiempo. Que el Estuvo tiempo tan se acaba. interesante que Enrique y yo casi no compartimos, te lo dejamos todo a ti, porque de verdad No, de verdad, tú sabes. Pero Siempre, excelente, oye, como siempre. uno aprende con Carlos Heredero. Que sí, que hay veces que hay que callarse y escuchar. Muy bueno, Carlos, De gracias. Candela. Hasta luego. De Candela.